de Prensa Washington. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa. Soy Roberto Macedonio, les saludo y les invito a que nos acompañen para analizar en esta mesa de periodistas las principales noticias que nos deja la capital de Estados Unidos. Una tarea que vamos a hacer, la de análisis en una conversación con diferentes colegas y corresponsales. Saludo en primer lugar a Cristina García Casado, periodista que durante años ha sido corresponsal en Washington. Cristina, un placer contar con usted en este programa. Muchas gracias, igualmente. Siempre un gusto estar aquí. Y también nos acompaña hoy Unai Cano, periodista de La Gaceta, especialista en la política de Estados Unidos y en la carrera presidencial de Trump, que siguió muy de cerca. Unai, bienvenido. ¿Qué tal, Roberto? Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, estar aquí. El placer es nuestro. También les invitamos a ustedes, nuestros espectadores del Canal de las Américas, a que se unan a la que queremos que sea una conversación dinámica entre estos brillantes periodistas y entre la audiencia de NTN 24. Para ello, comenten el programa y las noticias que vamos a analizar en nuestras redes sociales, las del programa @Club de Prensa NTN 24 y las del canal @NTN 24. Comenzamos ahora sí con la primera noticia a la que nuestros periodistas, corresponsales, los mejores, quieren sacar punta, y es ese anuncio de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ofrece el ejército de su país para la lucha contra el narcotráfico en México, una opción que Donald Trump acaba de poner sobre la mesa, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan para frenar el tráfico de drogas, sobre todo en la frontera sur. Como decimos, la droga que procede de México. Se ha centrado especialmente en el fentanilo. Ahora les diremos los datos de esta droga y las muertes que está provocando en Estados Unidos. Claudia Sheinbaum, la presidenta de la República Mexicana, ya ha respondido a ese ofrecimiento de Donald Trump. Vamos a escuchar en primer lugar lo que ha dicho él y enseguida la respuesta que le ha dado Claudia Sheinbaum. México está diciendo que ofrecía enviar tropas estadounidenses a México para ocuparse de los cárteles. ¿Quiere saber esto es cierto? ¿Cree que voy a responder esa pregunta? Le responderé. Es verdad. Si México quisiera ayuda con los cárteles, estaríamos honrados de entrar y hacerlo. Tiene tanto miedo de los cárteles que no puede caminar, y creo que es una mujer encantadora, pero la presidenta de México es una mujer encantadora, pero tiene tanto miedo de los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad. Lo que yo dije el sábado es que en efecto en alguna llamada, más que como un amago, como lo presentó el Wall Street Journal, el presidente Trump dijo: queremos ayudar a México, y para ayudar a México pues queremos mandarles, entre otras, tropas, o si es que lo necesitan. Y yo le dije: no, presidente Trump, eso no. Podemos colaborar en muchas otras cosas dentro del marco de nuestra soberanía y de la territorialidad que a cada uno de nosotros nos corresponde. Pues hemos tenido, no sé, más de 5 llamadas. Y es buena la comunicación, a veces no estamos de acuerdo, pero se dice en la llamada de teléfono y ha habido respeto. Entonces, yo no quisiera que la comunicación entre el presidente Trump y su servidora, entre Estados Unidos y México, fuera a través de los medios y declaraciones a los medios. Bueno, un tono positivo el de Claudia Sheinbaum. Habla de esas más de 5 llamadas, habla de respeto en las conversaciones que mantienen a nivel privado, donde las quiere dejar ella y no en los medios de comunicación. Y Donald Trump ha calificado a Sheinbaum de ser una mujer encantadora a la que el miedo que le provocan los cárteles de droga no le deja pensar con claridad. Los que hemos vivido en México sabemos que realmente el temor a los cárteles es real, no sé en las esferas políticas, pero por ejemplo en los medios de comunicación sí que lo es, y la preocupación de la administración Trump por el fentanilo está ahí. Por eso Donald Trump ha hecho ese ofrecimiento. En 2023 hubo 107.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos, de esas 81.000 fueron en concreto por fentanilo. Cristina García, ¿qué le parece ese ofrecimiento que ha hecho Donald Trump y la posterior respuesta de Claudia Sheinbaum? Empecemos con usted esta conversación entre colegas. Tanto la propuesta de Donald Trump como la respuesta de la presidenta mexicana me parece que van muy
acordes con cada uno de los dos personajes políticos. Por un lado, Donald Trump lo estamos viendo con estas actitudes muy expansionistas, casi, digamos, imperialistas, ¿no? De me quiero anexionar este territorio. También los canadienses, incluso Canadá, ¿no? Se ha atrevido con algo así. Entonces no es sorprendente que diga, bueno, pues venga, meto yo mis tropas en México, como si México fuera un patio de Estados Unidos o como si México fuera un país soberano. Entonces, en ese sentido, pues dentro de lo que es la nueva teoría, la nueva actitud de Donald Trump, que ya no es ese Donald Trump que decía que era aislacionista, que Estados Unidos primero, sino que ahora es un Donald Trump imperialista que le gusta pues hablar en términos como de que es el rey y ahora también el papa y demás, ¿no? En el caso de la respuesta de la presidenta mexicana, yo ya lo hemos comentado además en el programa aquí, creo que es una de las líderes, si no la líder, que más hábil y más elegante es en su trato con Donald Trump. Lo lleva muy bien, por eso Donald Trump no para de repetir, y eso no es frecuente en Trump, que diga que es una persona con la que se lleva bien, los dos hablan de negociaciones fluidas. El tono a mí me parece siempre muy constructivo, tiene un tono estupendo, porque además ella es asertiva, porque en la declaración que acabamos de escuchar ya lo dice muy claramente, ha dicho que por ahí no pasa, no ha dejado ni un poquito la puerta abierta, pero evita la confrontación, y creo que eso es malo para los periodistas, pero es inteligente por su parte, evita esta, ¿no?, ida y vuelta de declaraciones que tan mal ha ido con otros mandatarios. Recordemos ese domingo fatídico, ¿no?, entre Petro y el presidente colombiano y Donald Trump. Entonces me parece que los dos muy dentro de sus personajes y que, por supuesto, algo así no lo va a permitir México. ¿Cómo puede Unai Cano, buenas noches, cómo puede en este caso Claudia Sheinbaum, el gobierno de México, luchar contra el fentanilo cerrando la puerta a esa ayuda que le ofrece Estados Unidos? Pues muy buenas noches, Roberto. Yo la pregunta que creo que deberíamos hacernos es si realmente la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno mexicano actualmente tiene interés en combatirlo. Porque yo creo que los cárteles y muchos narcos en este país saben, evidentemente, que si Claudia es en estos momentos presidenta es porque en su momento también la apoyaron, ya que allí tienen un poder superlativo. Entonces, en ese sentido, creo que al final Claudia Sheinbaum no ha negado la ayuda norteamericana tanto por miedo, que es lo que hizo Donald Trump, sino porque seguramente también tengan intereses comunes. Porque al fin y al cabo creo que la ayuda es necesaria y Sheinbaum ha salido a descartarlo, pero la gente se olvida de que México es uno de los países más inseguros del mundo. Voy a dar dos datos. En el año 2024, 26.715 personas fueron asesinadas, homicidios que se produjeron en el país, podríamos hacer la media, pero saldrían a unos cuantos al día, y hay una media de 10 de una mujer asesinada cada 10 minutos, lo cual también habla muy mal de los feminicidios que se siguen produciendo en un país como México, que está claro que no está combatiendo de forma efectiva la inseguridad que sufren allí, ¿no? Más allá de eso, respecto a lo que ha comentado mi compañera, he de decir que disiento, no creo que tenga Trump tanto un carácter expansionista, sino un interés claro por intentar mejorar la vida de los norteamericanos. Seguramente se equivoque en muchísimas decisiones y seguramente esto le pueda llevar a tener problemas con otras naciones, como analizaremos posteriormente, ya que con China, por ejemplo, le está ocurriendo. Pero en el caso de México, al final, la gente debe recordar que uno de las principales vías de entrada de inmigración irregular es la del muro, el famoso muro que quiso construir y que desarrolló en su primera presidencia. Por allí siguen entrando muchísimos mexicanos y al final él lo que quiere es también proteger a sus ciudadanos y sabe que si las cifras de fallecidos por fentanilo, que son más de 80.000 al año, son tan elevadas, también en gran parte es por toda la droga que se está transfiriendo desde el sur, ¿no? Entonces creo que al final él está mirando un poco por sus ciudadanos, priorizando la soberanía norteamericana, y quizás Sheinbaum tendría que hacer lo mismo en lo relativo a la seguridad, ¿no? Y aunque le haya salido rentable y sea una de las políticas mejor valoradas por los mexicanos, ya que si no me equivoco, según las encuestas, roza el 80%, cosa que por ejemplo Trump no puede decir, también hay que recalcar que creo que se equivoca a la hora de enfocar sus ataques en, por ejemplo, Donald Trump, aunque haya sido muy elegante, o ese ofrecimiento que le ha hecho, también ha criticado que Trump lo haya comunicado a los medios de comunicación,
quizás es que en Estados Unidos hay más libertad de prensa que en México. Y por otra parte también, pues como español recuerdo también la fijación que tuvo para señalar al rey y a la monarquía española por algo de hace 500 años que tienen ahora. Entonces creo que al final son muchas las cosas que se deben analizar, pero creo que ambos, al igual que López Obrador en el pasado, han encontrado una postura correcta y de entendimiento, y que al final ambos están mirando de una u otra forma por lo mejor para sus países, y Claudia Sheinbaum seguramente ahora tenga más palos en los pies y menos libertad de movimiento que Trump, que tiene prácticamente un control total de Estados Unidos en estos momentos. Estamos en directo en el Canal de las Américas, son las 3:10 de la tarde en Washington, D.C. y las 9:10 en Madrid, donde se encuentran nuestros panelistas de hoy, buenos conocedores, como han visto, de la política de Estados Unidos, ex corresponsal Cristina allí en Washington, a la que le voy a preguntar ya por un tema que ha puesto sobre la mesa Unai, y es la migración de la frontera sur hacia Estados Unidos. Donald Trump ha anunciado que el gobierno de Estados Unidos ofrecerá $1.000 a aquellos migrantes en situación irregular que estén dispuestos a abandonar el país. Se habla ya en Estados Unidos de autodeportaciones. Esos migrantes que abandonen el país voluntariamente, bueno, pues recibirán ese apoyo financiero de Donald Trump, del gobierno, mejor dicho, más bien del Estado de Estados Unidos. Cristina, es noticia de hace apenas unas horas. ¿Qué le parece? Bueno, me parece, para empezar, una falta de respeto. De nuevo, una muestra de quién es Donald Trump realmente, una persona que cree que aquí está jugando a algo, que se puede jugar así con algo que son los derechos humanos, y por otra parte, algo cero inteligente y cero práctico. O sea, 1.000 euros me parece ofensivo, ¿no? Presentarle esto a las personas. Y además, ¿quién va a confiar, después de lo que hemos visto, de la falta del debido proceso, del ningún respeto a los derechos humanos, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y todo lo que no sabemos que está ocurriendo, porque hay personas que denuncian que sus familiares no saben dónde están, en qué estado, si ya los mandaron a la nueva cárcel sucursal de Bukele? Entonces, después de toda esa falta de confianza que Donald Trump ha instalado en estos pocos meses en el país y en su sistema, ¿quién va a creer que si te autodeportas no te va a pasar nada? O sea, ¿quién va a levantar la mano en el caso de que esos 1.000 euros a alguien le pudieran parecer algo? O sea, alguien que ha hecho todo ese esfuerzo, ha arriesgado su vida, lo ha arriesgado todo para irse a Estados Unidos, ¿quién se va a volver voluntariamente por 1.000 euros? Me parece ofensivo, de verdad. Y la otra es, ¿quién va a levantar la mano y decir, ay, sí, yo quiero irme, y arriesgarse a que quizás termine en la cárcel de Bukele, termine en un centro que nadie sepa dónde está? No, Donald Trump, el efecto que ya ha tenido tanto al interior del país como en el exterior es que ha minado la confianza en Estados Unidos y en su sistema. Es decir, que yo creo que nadie va a tomar ese riesgo, y por otro lado, que medidas como esta nunca debemos normalizarlas. Son una falta de respeto a los derechos humanos. Solo plantearlas. Unai Cano, su opinión sobre esos $1.000 con los que el gobierno, bueno, pues pretende facilitar la salida de inmigrantes irregulares de Estados Unidos. Bueno, creo que es una oferta simbólica, ¿no? Y que realmente, si analizamos, por ejemplo, el número de deportaciones de la primera legislatura de Donald Trump, del año 2016 al año 2020, con las de Barack Obama, veremos y comprobaremos que no hubo grandes diferencias, ¿no? Quizás a Trump le funciona mejor entre su electorado digamos, hacer declaraciones públicas en contra de la inmigración ilegal y a favor de la inmigración regulada. Y en el Partido Demócrata funciona lo contrario, porque tienen el apoyo de clases minoritarias, ¿no? Como pueden ser, pues, de otras naciones. Al final es su promesa. Donald Trump lo dijo desde el principio de la campaña: quería hacer la mayor deportación de la historia de los Estados Unidos. No podemos negarlo, que se han cometido errores. Recuerdo, por ejemplo, el caso de un hombre que fue deportado porque tenía tatuajes e interpretaron que podía ser de una mara salvadoreña, y acabó en una cárcel siendo inocente. Y eso evidentemente es indefendible. Pero también creo que Trump ha puesto en debate un tema muy relevante, que es el de saber distinguir entre inmigración legal e ilegal. Porque si acabamos con esto,
al final convertimos naciones prósperas que llevan años siendo trascendentales para el desarrollo de este planeta en campos para mafias que se dedican a traficar con la inmigración. Y esto es muy importante. Cuando hablamos de derechos humanos, yo creo que a los primeros a los que tenemos que señalar son a todos aquellos que se enriquecen gracias a todo esto. Y hay personas, y puedo dar nombres, como George Soros, por poner un ejemplo, que a través de la Open Society ha financiado movimientos como Open Arms en España, que se dedican a poner pateras en condiciones pésimas en algunos lugares de África, como Mauritania o la propia Marruecos, que está cerca, y poner durante 7, 8 o 9 días en mar abierto a cientos de inmigrantes que llegan a la costa española o no llegan. Y cuando no llegan, no hay responsables, ¿no? Creo que esto también hay que combatirlo y que es cierto que esas personas están pasando seguramente situaciones dificilísimas en sus países de origen, pero quizás el enfoque debería ser radicalmente opuesto al que se está teniendo en estos momentos desde parte de la clase política, y todas esas inversiones que se están haciendo, por poner un ejemplo, en España y en Estados Unidos anteriormente también, para intentar gestionar de forma correcta la inmigración que al final está entrando de forma descontrolada, pues todo ese dinero que va a centros, que va a su alimentación, que va a hoteles que dejan de ser hoteles y se convierten en lugares para refugiados, podrían ir en intentar mejorar las cosas en los países de origen, ¿no? Por poner un ejemplo. He de decir que sí, que creo que lo de los 1.000 euros es bastante ridículo, pero que también lo de poner el tema de la frontera en el foco y en el discurso es muy importante. Es muy importante y lo está haciendo Donald Trump, pero es que en Europa también lo estamos viendo. Por ejemplo, Giorgia Meloni está ofreciendo a países como Turquía, si no me equivoco, grandes cantidades de dinero con el objetivo de que los centros que se estaban construyendo hasta ahora en Italia se empiecen a construir allí y así ella se evite tener que acoger constantemente cantidades masivas de inmigrantes que al final no podemos negar que están generando un problema en algunas zonas, ya que si entras de forma masiva y en grandes grupos, te es muy difícil adaptarte también a la cultura de esas naciones, acabas formando pequeños guetos y acabas haciendo que barrios multiculturales se conviertan digamos, en el epicentro de la inseguridad y en donde más crece la delincuencia, ¿no? Entonces, al final, creo que con sus pros y sus contras, él ha apostado por esto, está cometiendo errores, creo que también aciertos, y el tiempo dirá, ya que no lleva el tiempo suficiente también para valorar cómo está siendo su gestión migratoria, pero desde luego, lo dicho, creo que hay luces y sombras. El tiempo lo dirá, luces y sombras, las diferentes opiniones de nuestros periodistas corresponsales hoy en Club de Prensa. Donald Trump descarta seguir en el poder una vez acabe la legislatura. Y ya hay quien está pensando en quién asumirá el Partido Republicano, el liderazgo del Partido Republicano, pasados 4 años. Él mismo ha dicho en una entrevista quiénes podrían ser sus sucesores. Lo vemos tras la pausa. Hasta ahora. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Bienvenidos de nuevo a Club de Prensa Washington. Analizamos con los mejores periodistas y corresponsales en la capital de Estados Unidos las noticias que se desprenden desde aquí y que afectan incluso al resto del mundo. Hoy nos acompaña Cristina García, periodista independiente corresponsal durante muchos años en Washington, y también Unai Cano, periodista de La Gaceta, especializado en la política de Estados Unidos. Con ellos analizaremos el siguiente tema de nuestro programa, referido a quién asumirá el liderazgo del Partido Republicano cuando pasen 4 años. En un primer momento se hablaba de la posibilidad de que tal vez Donald Trump estuviera planteándose, bueno, pues reeditar mandato, algo que no podía ejecutarse a nivel técnico, a nivel legal, pero bueno, pues el Partido Republicano publicó camisetas anunciando un posible nuevo mandato. Quedó como una especie de, bueno, pues mensaje al aire sin llegar a dar pasos en esa dirección. Ahora Trump
lo ha descartado. En una entrevista con NBC ha asegurado que su intención es agotar la legislatura y poner fin ahí a su presidencia, acatando así el mandato constitucional. Y ha señalado a 2 hombres como posibles sucesores. Lo escuchamos. ¿Usted está honestamente considerando un tercer mandato, señor presidente, aunque es prohibido por la Constitución? ¿O esto se trata de mantenerse políticamente activo? Yo sí voy a decir esto. Muchas personas quieren que yo lo haga. Yo nunca había tenido tantas solicitudes tan fuertes como esta, pero es algo que a mi mejor entendimiento no se puede hacer. No sé si sea constitucional o no, pero hay muchas personas que están vendiendo los gorros de 2028. Pero no es algo que yo estoy buscando hacer. Yo estoy buscando lograr 4 grandiosos años y luego entregarle a alguien, idealmente un gran republicano, para que pueda avanzar con esto. Pero yo creo que vamos a tener 4 años y 4 años son lo suficiente. Es el tiempo suficiente para lograr algo espectacular. 4 años son los que menciona Donald Trump, su legislatura, y sobre la mesa 2 nombres, el actual vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Ahora hablaremos más de Marco Rubio porque en los últimos días se ha convertido realmente en el hombre de confianza de Donald Trump, acaparando, bueno, pues más cargos, también el de asesor de seguridad nacional. Ahora iremos a eso y veremos qué implicaciones tiene el hecho de que Marco Rubio adquiera ese peso dentro del Ejecutivo, pero antes, Cristina García, la pregunta es clara en este caso. ¿Quién tiene más posibilidades de asumir el liderazgo del Partido Republicano una vez se acabe la era Trump? ¿J.D. Vance o Marco Rubio? Me río, sonrío porque me parece difícil imaginar el Partido Republicano sin Trump, porque yo cubrí la primera campaña de Donald Trump, incluso esos primeros meses en los que Donald Trump no era más que un entretenimiento, que duraron muy poco. Y desde entonces, y ahora ya de manera completa, Donald Trump ha fagocitado el Partido Republicano. Entonces lo estamos viendo cuando toma medidas que bordean o van más allá de líneas rojas constitucionales que para algunos republicanos de larga data tradicionales están teniendo que ser, de manera coloquial lo voy a decir, unos sapos tremendos que tragar. Es la prueba de que ha fagocitado el Partido Republicano es que no se atreven con él porque Donald Trump, si tú le levantas la voz, le paras algo, te pone un candidato de los suyos cuando tengas tus primarias y eso no lo quiere nadie, nadie quiere perder su asiento al final, así de triste, ¿no? A veces es todo esto, ¿no? Con lo cual, me cuesta primero imaginar el Partido Republicano sin Donald Trump porque ahora mismo es quien lo ha, o sea, MAGA ha fagocitado al tradicional Partido Republicano. Si tuviera que decirte uno de los dos, parece obvio que J.D. Vance es más, sobre todo porque yo conozco a Marco Rubio también de toda la etapa anterior, de la etapa antes de Donald Trump y de incluso, te voy a contar algo que siempre me parece muy curioso, verlo ahí de secretario de Estado de Donald Trump, yo solo me lo explico si tiene aspiraciones presidenciales, que estoy segura que las tiene porque de hecho ya se ha presentado a primarias republicanas contra precisamente Donald Trump. Entonces creo que J.D. Vance se parece más al perfil Trump, ¿no? Al perfil más disruptivo, más antiderechos y demás, pero Marco Rubio, por supuesto, va a estar en la competición. Marco Rubio me parece una opción más de enlace entre lo que era el Partido Republicano tradicional y lo que es este nuevo movimiento de Trump. Pero lo que le quería comentarte es que a mí me parece impresionante ver a Marco Rubio de gran escudero, luego hablaremos más de esto, de Donald Trump, cobrando cada vez más peso cuando Donald Trump en las primarias republicanas, antes de conseguir el primer mandato, le llamaba Little Marco, ¿no? Como para menospreciarlo. Él ponía estos apodos a todos los candidatos y a Marco Rubio, pues como era más joven y así es más pequeñito, le decía Little Marco, ¿no? Bueno, pues Little Marco, por supuesto, está ahí, está aguantando lo que está aguantando porque tiene aspiraciones presidenciales, pero en fin, sobre todo pienso que estamos todavía muy atrás pensando en eso y tampoco descartaría 100% que Donald Trump dentro de un mes no cambie de opinión y diga que pues le parece bien, ¿no? Que él tendría que seguir continuando su legado. Es que eso es lo que pasa cuando tienes un líder que cambia de opinión constantemente y del que se puede esperar cualquier cosa. Hacer un pronóstico al final es un poco como pillarte los dedos.
Marco Rubio, Little Marco, como ha recordado Cristina, si le llamaba, cada vez es menos Little y cada vez es más Big Marco, con más cargos y con más responsabilidad en el Ejecutivo. Secretario de Estado de Estados Unidos y asesor de Seguridad Nacional. Solo Kissinger asumió estos dos cargos, estas dos responsabilidades, que ambas son muy importantes para Estados Unidos y para cualquier país. Todo después de que Mike Waltz, el anterior asesor de Seguridad Nacional, haya sido, bueno, pues en este caso tras una reformulación del Ejecutivo destinado a las Naciones Unidas como embajador. Unai Cano, ¿estamos hablando de una reestructuración del gobierno de Estados Unidos que sitúa a Mike Waltz ante las Naciones Unidas? ¿O estamos hablando de un cese? Porque en los últimos días se han usado ambos términos. Un cese por el Signal Gate. Recordemos que Mike Waltz compartió información confidencial en un grupo de Signal en el que había un periodista de la revista The Atlantic. ¿Hay un cese después de ese error de Mike Waltz o simplemente estamos ante una reestructuración? Porque es verdad que Donald Trump, bueno, pues se deshizo en elogios cuando anunció en redes sociales el nuevo puesto de Waltz. Yo creo que realmente es una reestructuración y que el Signal Gate es algo imperdonable, ¿no? Que se te cuele un periodista en un chat en el que estás hablando de los bombardeos de Yemen en ese tono, desde luego no les dejó en buen lugar a ninguno de ellos, especialmente a Mike Waltz. Y lo que yo he visto es reacción por parte del gobierno de Donald Trump, que al final creo que es positivo también el hecho de que cuando ve cosas que no le preocupan o pueden desestabilizar el gobierno, se tomen medidas, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, nos hemos acostumbrado a que cuando se produce un escándalo, en vez de intentar poner remedio a ese escándalo y asumirlo y llevar a cabo reestructuraciones o dimisiones, ese escándalo, sin embargo, se ha tapado días después con un escándalo mayor. Entonces es ir concatenando escándalos y jamás nadie toma medidas. Allí parece que de momento sí se está haciendo. Y la verdad que a mí también me genera alegría el hecho de que sea Marco Rubio el encargado de sustituirle, ya que creo que con esto ya, si había alguna duda, le posiciona como uno de los políticos hispanos más poderosos de la historia. Realmente estamos hablando de un tipo que, como bien habéis comentado, está en la carrera para hacerse con el control del Partido Republicano en los próximos 4 años y que, además de eso, está en una grandísima posición como es la de secretario de Estado, ¿no? Por decir alguna cosa que me gusta personalmente de este líder, yo destaco, por ejemplo, su mano izquierda o su capacidad de negociar ante conflictos que pueden influir en el mundo entero, como es el tema de los aranceles en China, que creo que es también el que está haciendo de nexo una vez más y de lazo entre ambos gobiernos, pese a las dificultades que ponen ambos, uno quizás más por ego y otro porque es una autocracia. Y en el caso de Ucrania, por ejemplo, con la guerra, sí que vimos a J.D. Vance sumarse al carro de Donald Trump y mostrar una posición, digamos, algo arrogante frente a Volodymyr Zelensky, y sin embargo fue Marco Rubio quien después tomó iniciativa y consiguió volver a poner a las dos partes de acuerdo. Al final a mí me parece positivo también que Donald Trump apueste por tener gente válida. Si considera que Waltz ya no le iba a servir como consejero de Seguridad Nacional con una cagada de este calibre, ya que al final seguridad no ha tenido ni por protegerse al mismo, pues es bueno que tome medidas y que ponga ahora mismo a alguien de su máxima confianza como es Marco Rubio en ese puesto. Y también, si me dejas añadir respecto a lo que hemos comentado antes, creo que es muy positivo que sean Marco Rubio y J.D. Vance los que estén en la carrera por liderar en el futuro el Partido Republicano, ya que ambos son de religión católica. Y bueno, en Iberoamérica es la más extendida, en España también, y además responde un poco a esas críticas que se están vertiendo ahora mismo contra Trump por esa foto que ha publicado desde la cuenta de la Casa Blanca de él vestido de papa. Bueno, al final es humor, seguramente negro, seguramente a pocos ha hecho gracia, pero por lo menos se demuestra que no tiene nada contra los católicos, sino todo lo contrario, su propia mujer lo es y también los principales candidatos para sustituirle. Respecto a lo de Mike Waltz, veremos qué ocurre. Creo que la posición en la que quiere posicionarle es muy relevante también, por lo tanto, desde luego la confianza no la ha perdido, pero sí que lo veo como un movimiento, sobre todo de cara al público, para que la gente entienda, oye, aquí no vamos a tolerarlo todo.
Al final es embajador ante las Naciones Unidas, que no es cosa menor. De hecho, bueno, pues uno de los cargos diplomáticos más importantes de los que hay, el que asume ahora Mike Waltz. El hispano con más poder de la historia, así ha descrito Unai Cano a Marco Rubio. ¿Y los aranceles? ¿Qué efecto están teniendo ya en la economía de Estados Unidos? Y en Europa. Unai y Cristina están en Europa, enseguida vemos qué efecto están teniendo allí y las negociaciones con China a las que Donald Trump ya ha abierto la puerta. Tras la pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Bienvenidos de nuevo, estamos en directo en el canal de las Américas. Esto es Club de Prensa Washington con los mejores periodistas, corresponsales, los que más conocen la política de Estados Unidos. Hoy nos acompañan Unai Cano y Cristina García y con ellos analizamos ahora los aranceles, porque ya hay quien empieza a notar sus efectos tanto dentro de Estados Unidos como Europa, donde hoy se encuentran nuestros periodistas. Hay que decir que varios analistas apuntan ya a que Europa podría llegar incluso a beneficiarse de estos aranceles, todo si empieza a recurrir a exportaciones chinas más económicas. Eso podría hacer que los productos fuesen más baratos en Europa de lo que se venderían en Estados Unidos. ¿Qué dice Donald Trump de todo esto? Que él está dispuesto a hablar y a negociar con todos los países, también con China. Eso sí, llegar a un acuerdo depende de él. Escuchen. Nadie lo entiende. Estamos negociando con muchos países, pero al final de esto yo estableceré mis propios acuerdos, porque yo establezco el acuerdo. Ellos no establecen el acuerdo, yo establezco el acuerdo. Nos han estado estafando durante años, yo establezco el trato. Todos los países, casi sin excepción, amigos y enemigos, nos han estado estafando durante años, así que nos reunimos con casi todos ellos, incluida China, y al final yo establezco el trato. Sigo diciendo que esto no es como un gran acuerdo que se va a firmar. En algunos casos lo firmaremos, pero no tenemos que firmarlos. Yo estableceré el acuerdo, yo estableceré el arancel. Ustedes siguen haciendo la misma pregunta. ¿Cuándo llegarán a un acuerdo? Depende de mí, no depende de ellos, depende de mí. Cristina García, corresponsal durante años en Washington, en Estados Unidos. Usted que conoce tan bien a Donald Trump, que le ha seguido durante campañas, en mítines. ¿Esto le está saliendo bien? ¿Le saldrá bien? Porque se ha hablado mucho desde que quiere efectivamente reducir la deuda de Estados Unidos con toda esta política arancelaria, hasta que, bueno, pues están intentando que tras las últimas decisiones de Trump ahora la economía reflote en la medida de lo posible. ¿Usted qué cree? ¿Le está saliendo bien? No le está saliendo bien y mira, me parece que la prueba es las veces que ha repetido en este fragmento que habéis puesto, yo establezco el trato, cuando obviamente no está ocurriendo. China no se ha dejado doblegar, que al final el objetivo principal, aquí hablamos mucho por supuesto de la Unión Europea, que es un actor importante, pero el objetivo de Trump y de sus ideólogos en este tema de los aranceles es China, ¿no? O sea, ese es el objetivo principal y a China no la han doblegado. Es más, pueden, como mencionabas en la enunciación de este apartado, acabarla beneficiando. Porque además ahora estamos en un momento también que hay que analizarlo como un poco, dar un paso atrás y ver, ¿no?, lo insólito de esto que estamos viviendo. De repente China parece como, ¿no?, el defensor del capitalismo y del libre comercio y el socio fiable frente a Estados Unidos, que ha sido el que se inventó todo este sistema, ¿no?, del que lo promovió. Con lo cual, bueno, son momentos insólitos. La Unión Europea, mencionabas al principio, tiene que medir muy bien porque tampoco puede permitirse que todo su mercado se inunde de productos chinos. Eso lo están diciendo verbalmente, ¿no? Eso no puede ocurrir y cómo se logra ese equilibrio es muy difícil, pero a Donald Trump no le ha salido bien en el momento que tú sales con las tablas arancelarias, que como las llamo yo, ¿no?, las tablas ahí de la ley, y tienes que parar los aranceles porque te viene presión de muchísimos lados, que esto va a ser un desastre. Ha habido errores de cálculo, ha habido errores de
cómo se ha negociado. Su arte del trato ha quedado en entredicho, o sea, no puedes, ha tenido que dar marcha atrás enseguida, al final, en todos, ahora uno para abajo, otro para arriba. Y este mensaje que intenta él trasladar de que él hace el trato, no creo que nadie se lo esté creyendo. Hombre, alguien habrá, ¿no? Siempre hay gente con mucha fe entre sus fieles, pero creo que en este tema de los aranceles, de hecho, yo pensaba de verdad que iba a aguantar más, al menos, digamos, el órdago, ¿no? Esa manera de negociar a las bravas. Y no, con la pausa, vamos a ver qué pasa después de la pausa, pero con México y Canadá al final también, ¿no? Dio marcha atrás. Es que no se lo puede permitir, es que Donald Trump quiere un mundo que ya no existe y que no puede ser posible. El mundo está interconectado. ¿Se hizo mal que China sea la fábrica del mundo? Por supuesto, lo vimos en la pandemia. No podemos depender, y también lo digo desde Europa, no podemos depender de que solo en China había mascarillas. Por supuesto, eso es un despropósito, pero es que así es el mundo. ¿Quién presionó mucho también a Trump? Las compañías, por ejemplo, la gran compañía estadounidense Apple, porque el iPhone no se puede hacer, el bonito iPhone que nos gusta llevar a tantos, no se puede hacer sin las pequeñas partes que se hacen en China y en otros países muy afectados también de Asia por los aranceles. Entonces, desandar ese mundo tan interconectado es irreal, pero él tiene que mantener, por supuesto, su discurso e intentar lo que yo creo que es el objetivo principal, que es China, que es la obsesión. Y vamos a ver cómo se les da, porque de momento esta partida de ajedrez no le está saliendo, a mi entender. Un mundo que ya no existe, dice Cristina. Unai Cano, apuntaba Cristina también a que poca gente se creerá eso que dice Donald Trump de que él es el que negocia. Unai, ¿usted se lo cree? ¿Se cree eso que dice Donald Trump? Y sobre todo, ¿podrán beneficiar los aranceles a Europa rápidamente? No se lo cree, evidentemente. Pero creo que la pregunta no es si está ganando o no con estos aranceles. Yo más bien diría que Donald Trump ha llegado a la presidencia y, haciendo una metáfora, se ha encontrado con el partido de fútbol en el que iba perdiendo 4-0 y de repente tienes que hacer 4 o 3 cambios a la desesperada a ver si cambian las cosas, porque la gente se olvida de que antes de la llegada de Donald Trump el dólar estaba en caída libre. China les estaba sacando hasta $1 billón al año gracias al comercio y a los aranceles que tenían interpuestos entre ambas naciones, y las empresas chinas se habían establecido en los Estados Unidos con una facilidad tremenda, hasta tal punto que ya eran las propias empresas chinas las que desarrollaban productos norteamericanos, como la mención que hemos hecho a los móviles iPhone toda la industria del automóvil, ¿no? Entonces, yo creo que es una forma de intentar cerrar la hemorragia. Seguramente de esta forma puedes a veces incluso hacer que la hemorragia sea más grande, pero seguramente no cree que no hay otra opción y por eso está tomando estas medidas. Si funcionarán o no, ya lo veremos. Desde luego creo que el poner aranceles a Europa fue un error gravísimo. Lo dirá el tiempo. Exacto. Y el poner aranceles a Europa sí que fue un error, pero ya ha rectificado, ha dado digamos, 3 meses para volver a decidir si los vuelve a establecer o no. Y con China pues están en una guerra en la que yo creo que ambos pierden. Puede ser positivo para Europa. Trump sabe que Europa no puede quedar en manos chinas, ya no solo por intereses económicos, sino también porque China está vinculada a Rusia, que en estos momentos mantiene una guerra abierta con un país que quiere formar parte de Europa, como es Ucrania, con el cual se ha puesto de lado toda la Unión Europea. Por lo tanto, Trump también juega con eso y sabe que Europa la va a seguir teniendo, pese a que tengan diferencias ideológicas, más de su lado. Hace falta tiempo, como dicen nuestros periodistas, nuestros corresponsales, para determinar si esos aranceles tendrán un efecto positivo o negativo en la economía, aunque ya se empiezan a ver en algunos datos, bueno, pues los primeros efectos. Una pausa y seguimos en el Canal de las Américas con la actualidad desde Washington en Club de Prensa. Comenten los temas que estamos abordando hoy en nuestras redes sociales, @Club de Prensa, NTN24. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN24, el Canal de las Américas. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN24, el Canal de las Américas.
que Marco Rubio es el hispano con más poder de la historia de Estados Unidos o que Donald Trump vive en un mundo que ya no existe. Son algunos de los titulares que nos han dejado los periodistas corresponsales que nos han acompañado hoy en Club de Prensa Washington, analizando toda la actualidad de Estados Unidos. Cristina García, ex corresponsal en Washington, periodista independiente, gracias por acompañarnos. Un placer siempre. Y gracias también a Unai Cano, periodista de La Gaceta, especializado en la campaña presidencial de Donald Trump y en la política de Estados Unidos. Gracias, Unai. Nada, muchísimas gracias a vosotros, Roberto. La información sigue como siempre aquí en el canal de las Américas NTN 24 y todas nuestras redes sociales. Sigan conectados a este canal. Llega ya Hugo Vecino con la actualización informativa de lo que ocurre en el resto del mundo. Pendientes de Perú y el toque de queda. La información ya no se detiene en el canal de las Américas. Adiós, feliz tarde.